Los marcadores base alcohol son especialmente populares para colorear dibujos de anime, ya que permiten cubrir áreas de color plano sin dejar marcas o rayas y conseguir degradados perfectos, casi consiguiendo un resultado como si fuera una imagen impresa. Los marcadores base alcohol, como su propio nombre dice, son rotuladores que contienen tinta a base de alcohol en lugar de agua. Podemos hacer coloreados planos perfectos, superponer capas de diferentes colores y por supuesto también hacer degradados uniformes bastante suaves. Disponen de doble punta, una suele ser de punta de bala o de pincel, son las puntas más versátiles. Sirven para detalles y también para rellenar, aunque realmente si buscas que mezclen muy bien, la mejor opción es que sean de punta de pincel, ya que nos ayuda a que los colores se fundan mejor entre ellos. Luego casi todos suelen traer una punta biselada en una de las dos puntas, que como ves es más ancha, perfecta para rellenar áreas grandes rápidamente o para realizar trazos un poco más dinámicos y expresivos. La primera técnica básica es el coloreado plano, pero a menudo no basta con colorear una sola vez para conseguir un coloreado sin marcas ni rayas, por lo que para conseguir un coloreado profesional y óptimo, primero haremos una pasada normal. Cuanto más rápido hagas los movimientos de pintado, normalmente quedará también mejor el resultado, pero si quedan marcas como te comentaba, simplemente repasaremos con una capa más, que aquí como ves ya no hay tantas marcas. Irás repitiendo esto hasta que la superficie que quieras colorear quede totalmente opaca y sin marcas. Puedes dar 2, incluso 3 o 4 capas, aunque ten en cuenta que por cada capa la intensidad del color aumenta un poco. La segunda forma que tenemos de colorear es mezclando colores uno encima de otros haciendo capas. Los marcadores de alcohol son translúcidos, por lo que cada capa que haces acumula más intensidad, como ya has visto en la técnica de coloreado plano, pero gracias a esto podemos pintar sin problema cuando ya haya secado la primera capa, pudiendo hacer efectos o detalles encima del color seco con otro color superponiéndolo. Pero tienes que tener en cuenta que si pintas con un color oscuro y luego pasas uno claro como este, no va a ser efectivo y va a quedar un efecto raro y no tan bonito, ya que los marcadores de alcohol admiten muchas capas una encima de otras, pero al no ser opacos no puedes aplicar con facilidad una capa de color claro encima de una oscura. Así que mi recomendación es que si vas a hacer coloreados por capas, vayas de claros a oscuros. Los degradados suaves son posiblemente lo más buscado con rotuladores de alcohol, esa transición de un tono a otro sin cortes bruscos. Lograrlos requiere práctica, pero aquí te explicaré algunos truquitos. El primer truco que te voy a dar es que lo hagas deprisa. Cuanto más rápido hagas el coloreado y la tinta aún permanezca fresca, los degradados quedarán mucho mejor. Si esperas a que seque, el color no va a mezclar correctamente y quedarán esas marcas o rayas. Y esto aplica también para un coloreado plano. Al mezclar dos colores, primero de todo ten en cuenta que para que quede un degradado bonito tienes que escoger colores de esa misma gama tonal que no estén muy alejados de ese mismo tono entre ellos. Por ejemplo, una mezcla entre amarillo plátano y un amarillento anaranjado serían dos colores perfectos para hacer un degradado suave y casi sin marcas perceptibles al ojo. Si el color que quieres mezclar es muy oscuro y lo haces directamente con otro que es muy claro, de igual manera tampoco funcionará demasiado bien, porque hay una diferencia demasiado grande entre tonos. En ese caso, lo suyo sería añadir un tercer o incluso un cuarto color para encadenar perfectamente esa gama tonal de punto A a punto B. Por último, tienes dos maneras de colorear haciendo el degradado, y esto sirve también para las dos técnicas anteriores. Puedes hacer movimientos circulares a la hora de cualquier coloreado o degradado, o también haciendo barridas de arriba hacia abajo. Aquí no hay una norma concreta, dependerá más de tu gusto y también de si estás tratando de conseguir un efecto u otro, así que lo mejor es que pruebes a ver cómo te gusta más colorear. Otra técnica es utilizar el rotulador Blender Incoloro. El Blender sirve principalmente para mezclar, difuminar y aclarar colores cuando dibujas con rotuladores de base alcohol. No añade color, sino que mueve o suaviza el pigmento que ya has aplicado en el papel. Supongamos que quieres degradar de naranja a blanco solo con un mismo color, entonces lo que haremos es colorear la zona del extremo con el Blender con total normalidad e iremos dando pasadas como si estuviéramos haciendo un degradado común. El Blender se encargará de ir fundiendo o desvaneciendo esa zona, dejando ese extremo difuminado con la parte blanca del papel. El Blender diluye ese color y una vez el alcohol ya haya secado quedará bastante natural. Esta es una buena opción si quieres hacer un degradado que termine con el blanco del papel. También podría ayudar a crear efectos como para nubes, agua, piel, etc. Ya que como ves, si lo vamos a aplicar
aplicando poco a poco sobre un color ya seco, este blender lo desplaza y aclara borrando entre comillas el color, pudiendo conseguir así este tipo de efectos que depende de la situación puede ir bastante bien. Yo uso el blender es como borrador porque es muy frecuente que cuando estás coloreando algún dibujo te salgas un poquito de la línea, entonces rápidamente y sin esperar a que seque del todo pasaremos unas barridas con el blender hasta que desaparezca la mancha en la zona en la que nos hemos equivocado. Este proceso lo puedes hacer varias veces hasta que ese error haya desaparecido por completo. Necesitamos un tipo de papel específico para conseguir un resultado óptimo y una buena fluidez a la hora de estar coloreando. Para ello existen papeles especializados que se nombran como Marker Pad o Alcohol Ink Pad, que están adecuados precisamente para que funcionen correctamente con ellos. Además de esto, mi recomendación es que tengan un gramaje de al menos 200, ya que así evitarás que la tinta se traspase tanto y tendrás una hoja suficientemente robusta como para que no se doble fácilmente. El papel para marcadores es liso y satinado para que el marcador fluya sin trabarse. Además, este tipo de papel tiene baja absorción, lo que ayuda al color a que no se expanda casi nada, evitando así que se corra fuera de la línea, por lo que un papel poroso y absorbente sería el menos adecuado para usar con esta técnica. Como te acabo de comentar, el problema de que la tinta se expanda es un problema típico que a veces pasa dependiendo del papel. Esto pasa si el papel es demasiado absorbente o si saturas mucho una zona con varias pasadas. Así que entonces un truco que puedes hacer si solo tienes ese papel disponible en ese momento es colorear acercándote a la línea pero sin llegar del todo, dejando que la tinta se extienda un poco por sí sola. Otra cosa que debes tener muy en cuenta es que deberías crear una paleta de colores utilizando todos tus marcadores sobre la misma hoja que hayas elegido como tu preferida para hacer tus dibujos. Esto no solo te servirá para ver y escoger más rápidamente el color real, ya que a veces el color del tapón no coincide con el que se plasma en el papel, sino que además el tono de un mismo marcador puede cambiar considerablemente de un papel a otro. ¿Qué pasa si uno de los marcadores de mi set se seca? Simplemente retiramos una de las puntas de fieltro con unas pinzas, echamos unas gotitas, aunque tampoco demasiadas, con unas 10 o 15 gotas debería ser suficiente, volvemos a poner el fieltro en su sitio y listo, ya tenemos el marcador con una nueva vida. Además, un bote de recarga dura para muchas veces, pero si no quieres gastar en recargas y solo quieres revivirlo para unos pequeños trazos más, puedes humedecer la punta con alcohol de 96 grados. Sí, efectivamente, el alcohol que se usa para curar heridas. Luego deja que la punta lo absorba y la tinta seca de dentro se reactivará con el nuevo alcohol. Este método le da unos usos extra, aunque ten en cuenta que atenúa un poco el color, y que tampoco será un método definitivo, esto es solo para darle un poco más de vida. Ahora vamos a ver todos los accesorios que puedes complementar con los marcadores de alcohol y que te irán bastante bien para conseguir unos mejores resultados en tus dibujos. Primero de todo, para poder colorear más adelante lo que sea, necesitarás hacer un boceto con lápices. De esta forma vamos a procurar que sea un lápiz HB o hasta 2B, más que nada para que no queden marcas muy grasas que puedan resistirse al marcador, ya que si utilizamos lápices de graduaciones como 5B en adelante, el grafito podría llegar a deslizarse una vez pasemos los marcadores. Y dicho esto, el procedimiento para que queden las mínimas marcas posibles y también para que maltratemos lo mínimo el papel sería hacerlo de la siguiente manera. Primero hacemos el boceto normalmente con un lápiz HB o 2B y una vez lo tengas, con una goma preferiblemente moldeable, absorberemos parcialmente el boceto, simplemente dejando ligeramente visible los trazos para poder ahora remarcarlo con los delineadores. Pero ¿por qué absorbemos parcialmente el lápiz antes de delinear? Por el mismo motivo que te estaba explicando. Al absorber el grafito superficial, que se difumina con mucha facilidad, eliminamos la posibilidad de manchas, de difuminado y deslizamientos con el marcador al máximo. Si vas a delinear tu dibujo antes de colorear, asegúrate de usar tinta resistente al alcohol, y suelen ser resistentes a los marcadores de base alcohol. Mi recomendación es que evites bolígrafos, ya que pierden pigmentación al usarse con marcadores base alcohol, o rotuladores al agua que se reactiven, porque al pasar el rotulador de alcohol se emborronará el delineado. En cualquier caso, lo mejor es que hagas pruebas en una hoja borrador para ver si los delineadores que tienes disponibles se corren o no una vez pongas encima el marcador base alcohol. Esa será la prueba de fuego. Si eres diestro o diestra, delinea desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha, y si eres zurdo o zurda, hazlo de esquina superior derecha hacia la esquina inferior izquierda. Esa es la mejor manera de evitar desastres. Luego deja secar muy bien la tinta, más o menos con 30 minutos o una hora debería ser suficiente antes de colorear, y de igual manera, si aún quedan marcas de lápiz, podrías pasar otra vez la goma, esta vez con fuerza para retirar todo rastro que aún quede. También
También tenemos los lápices de colores comunes que son muy recomendados para rematar detalles sobre el marcador. Después de colorear con los rotuladores puedes usar lápices, por ejemplo Prismacolor, Faber-Castell, etc., con los que podrás acentuar sombras haciendo un degradado, por ejemplo para dar un poco de contraste en alguna zona o hacer mejillas sonrojadas, pecas o suavizar transiciones. Y de igual manera también puedes usar perfectamente lápices de pastel por encima, que como ves, gracias a que tienen un gran poder de difuminación, se pueden aplicar perfectamente encima del marcador que ya está seco. Pasamos entonces ahora a esta herramienta que es bastante útil y se trata de los Sakura Jelly Roll de color blanco. Este es un marcador de tinta de gel de color blanco que tiene una punta fina que sirve para hacer brillos. O incluso puedes utilizar un rotulador Posca que es de base acrílica de color blanco, así que bueno, puedes probar varias marcas y ver cuál se adapta más a ti. Estos marcadores blancos suelen usarse para hacer reflejos de luz en los ojos, reflejos en el pelo, brillo en los labios o para corregir algún borde donde nos hayamos pasado un poquito con el rotulador. Es prácticamente la única forma de añadir blanco puro encima del marcador, ya que la tinta del rotulador es transparente y el blanco del papel a veces no es un blanco tan intenso ni aunque lo dejásemos sin pintar. Por último, me gustaría recomendarte que cuando estés coloreando tengas un trozo del mismo papel donde vas a hacer el dibujo para hacer pruebas. Esto te permite hacer mezclas de colores y pruebas para ver cómo quedan las combinaciones, ya que esto te ayudará a tener mucho más claras las mezclas que harás y una idea de cómo quedarán una vez los plasmes en el dibujo.